Hola, bienvenido a Superación Emocional. Aquí transformamos el dolor en crecimiento y las heridas en sabiduría. Si estás pasando por un momento difícil, quédate. Este mensaje es para ti. ¿Te has sentido alguna vez como un extraño dentro de tu propia vida? ¿Has amado tanto a alguien que empezaste a desaparecer un poco más cada día? Yo sí, y no lo noté, hasta que ya no quedaba casi nada de mí. Todo comenzó con una historia que parecía sacada de una película romántica. Miradas intensas, conversaciones infinitas, promesas que sonaban a eternidad. Y como pasa con todo lo que idealizamos, no quise ver las señales, las pequeñas alertas, los avisos silenciosos de que algo no estaba bien, porque cuando quieres que algo funcione te vuelves ciego, no por ingenuo, sino por amor, por miedo a perder eso que crees necesitar más que a ti mismo. Al principio, era hermoso. Estaba pendiente de mí, me escribía, me escuchaba. Me hacía sentir como si por fin alguien me veía de verdad. Y entonces, sin darme cuenta, empecé a adaptarme, a cambiar pequeños detalles de mí para no incomodar, a medir lo que decía, a dejar de salir con amigos, a sonreír aunque me doliera. Pensé que eso era amar, ceder, acomodarse, ser lo que el otro necesita. Pero en el fondo estaba desapareciendo. Y lo peor es que lo hacía con una sonrisa, convenciéndome de que ese era el precio de un amor real. Las discusiones comenzaron a llegar, primero pequeñas, luego más intensas, y cada vez terminaba siendo yo quien pedía perdón. Yo quien decía, tienes razón, no debí sentirme así. Empecé a tener miedo de hablar, de molestar, de ser demasiado sensible, de no ser suficiente. Me transformé en una versión de mí mismo que ni siquiera reconocía, callado, inseguro, triste, pero con una sonrisa rota que trataba de convencer al mundo, y a mí mismo, de que estaba bien. El día que todo se rompió, no fue por una gran pelea. Fue por algo mucho más sutil. Me miré al espejo y no me reconocí. Había dejado de hacer lo que amaba. Había perdido contacto con mi familia. Había dejado de escribir, de soñar, de sentirme vivo. Lo había dado todo, y aún así, no fue suficiente. No porque yo no lo fuera, sino porque quien realmente debía amarme primero era yo. La ruptura no fue el final, fue el principio de una batalla aún más difícil, la de reconstruirme sin tener idea de por dónde empezar. Lloré. Mucho. Más de lo que quiero admitir. No por la persona, sino por todo lo que había perdido tratando de sostener lo insostenible. Por todos los yo que abandoné en el camino. Por la culpa, la rabia, el vacío. Y entonces, en medio del dolor, tomé una decisión. Iba a volver a encontrarme, no para demostrarle nada a nadie, sino porque ya no podía seguir sintiéndome un invitado en mi propia vida. Empecé por lo más difícil, el silencio. Borré el número. Silencié su perfil, no porque no me importara, sino porque yo me importaba más. Volví a salir a caminar, a escuchar mi música favorita, a reencontrarme con viejos amigos que pensé que había perdido. Volví a escribir, primero con rabia, luego con tristeza, y por fin, con verdad. Me obligué a recordar quién era antes de todo, a reconstruir desde cero, con más calma, con más amor propio, con más conciencia de lo que jamás volvería a permitir. Me di cuenta de algo doloroso pero poderoso. No puedes construir un a nosotros si tú estás destruido. Y entendí que mi historia no era una tragedia, era una lección, una que me enseñó a no rogar por amor, a no suplicar por atención, a no dejar mi vida en pausa por nadie. Hoy miro atrás y no me culpo, porque hice lo que supe hacer con el corazón roto que tenía, porque incluso en mi error, amé de verdad, pero también aprendí a amarme. Y eso cambió todo. Recuerda, no te olvides de ti mismo intentando que alguien más te recuerde. El amor sano no te apaga, te enciende. La persona correcta nunca te pedirá que te abandones para poder quedarse. Si esta historia te hizo pensar en alguien, déjamelo saber en los comentarios.
Y si estás en ese proceso de reconstrucción, quiero que sepas que no estás solo. Suscríbete al canal. Aquí hablamos de todo lo que muchos callan. Y lo hacemos desde el alma. Volver a mí no fue un proceso rápido. Tampoco fue lineal. Había días en los que sentía que lo estaba logrando, y otros en los que el vacío volvía a apretarme el pecho como si todo lo hecho no sirviera de nada. Pero con el tiempo, descubrí algo importante. Sanar no es olvidar. Sanar es poder recordar sin que te duela igual. Es mirar atrás y no querer volver, aunque todavía sientas que algo te falta. Empecé a trabajar en mi autoestima, pero no esa autoestima superficial de repetir frases bonitas frente al espejo. Me refiero a la real, la que te hace actuar diferente, la que te enseña a poner límites aunque eso signifique perder gente, la que te muestra que estar solo no es lo peor. Lo peor es estar con alguien que te hace sentir solo. Durante ese tiempo me encontré con una frase que me cambió la vida. Uno no se sana en el mismo lugar donde se rompió. Y por eso tomé la decisión más difícil. No volví, ni a sus mensajes, ni a su vida, ni a su forma de querer. ¿Por qué? Porque entendí que merecía más. No en comparación a otros, sino en comparación a lo que yo mismo estaba dispuesto a aceptar antes. Volví a enfocarme en mis proyectos, en aprender, en crecer. Comencé a cuidar mi cuerpo, mi mente, mis emociones. Volví a escribir, pero esta vez no desde la herida, sino desde la cicatriz. Y entonces sucedió algo hermoso. Empecé a conectar con personas nuevas. Gente que no quería cambiarme, que no tenía prisa, que me escuchaba sin juzgar. Pero esta vez era diferente, porque ya no buscaba a alguien que me completara. Buscaba a alguien con quien compartir mi plenitud. Con el tiempo, esa experiencia que tanto dolor me causó se transformó en el motor de una nueva versión de mí. Una versión más honesta, más libre, más consciente. Ya no me conformaba con migajas de atención. Ya no pedía explicaciones donde solo había indiferencia. Ya no necesitaba que me eligieran para sentirme valioso. ¿Sabes por qué? Porque me elegí a mí mismo, y eso lo cambió todo. Hoy puedo hablar de esto sin rabia, sin dolor, incluso con gratitud, porque gracias a esa caída me encontré con partes de mí que ni siquiera sabía que existían. La parte fuerte, la resiliente, la que no se rinde, la que a pesar de romperse, tuvo el valor de reconstruirse. Y si tú estás en ese proceso, necesito que sepas algo. No estás solo, no estás sola. Sé lo que es tocar fondo emocionalmente, sentirse perdido, confundido, vacío. Sé lo que es fingir estar bien mientras por dentro todo se desmorona. Pero también sé lo que es levantarse, lo que es respirar profundo y volver a empezar, lo que es mirarte al espejo y, por fin, reconocerte. Recuerda, amar no debería doler tanto. Quien te quiere bien no te hace dudar de tu valor. A veces, perder a alguien es la forma en que el universo te devuelve a ti mismo. Si esta historia resonó contigo, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay algo dentro de ti que quiere sanar, algo que ya no acepta menos de lo que merece. Te invito a que compartas tu historia en los comentarios. Este espacio existe para acompañarnos, para que sepas que no estás luchando solo. No olvides suscribirte a Superación Emocional. Aquí no solo hablamos de rupturas, hablamos de renacer, de reconstruirse, de descubrir que lo que parecía un final, en realidad era un nuevo comienzo. Nos vemos en el próximo video, familia. Recuerden, el cambio más importante es el que empieza por uno mismo. Hasta pronto.